Bueno, no sé. Empezamos. Un hermoso sábado Divino sábado. Oh. en donde hoy nuestro amigo Enrique Sánchez está por Buenos Aires. Nos dejó, pero solamente por esta vez. ¿Dónde vos estás? Sí. En vez de él está nuestro amigo que es de la casa también ya. ¿Qué es? Pablo. Pablo Bullari. Buenos días, hermoso sábado, realmente. Siempre Pablo que venía al café, pero nunca podemos coincidir con su horario, con su agenda tan apretada. Claro. Igual se arregla fácil el tema este, ¿no? Si querés sentarte acá, sabés que pagaste el café No. y... Hay muchas cosas. Pero Bueno. un gusto estar acá. Qué bueno, Pablo. Hoy nos acompaña Raúl Benítez, Raulito Benítez, flamante diputado electo por el Departamento Central. 11.800 votos. 11.800 votos. Hay que tener 11.800 votos. Eso te ¿Vos te lo candidatás saca. y cuánto vas a tener? 8. No sé si llego. O sea, primero nadie me creería la propuesta, así de arranque. Y segundo, que no conozco tanta gente. Como para empezar a decir, che, que decirle que me vote, que me vote. No sé cómo se hace. No sé cómo se hace. Nos va a contar ahora Raulito cómo hizo. Bienvenido, Raúl. Muchísimas gracias, muy buen día a ustedes, a toda la teleaudiencia, Paolo, Daniel, Sá. Bueno, estamos acá para compartir en este lindo sábado. Raúl, contanos un poco cómo empezó esto. Te comento un poco. Yo le conté un poco a Raúl antes de sentarme a tomar café, que yo le visibilicé a él esa vez que estuve enfrente al Palacio de Gobierno con Katia, buscando, era me parece el billetaje electrónico, ¿verdad? El tema del billetaje, ahí tuvimos... Bueno, ahí que le sacaron los policías a rastras, ¿verdad? Y bueno, ahí yo le visibilicé a Raulito y empezó un poco a entender un poco quién era Raulito. Raulito tuvo su primera lucha social, vamos a decir, en Una No Te Calles, hace 7, 8 años, en el 2015, cuando ¿fuiste uno de las cabezas que terminó sacando a Froilán o fue un grupo más grande? No, el grupo fue mucho más grande, ¿verdad? Fui uno de los que estuvo en ese movimiento. Me tocó ser presidente del Centro Estudiantil de Ingeniería, ¿Vos sos ingeniero? sí, ingeniero, ¿Civil? electromecánico. Ok. Y después presidente de la Carrera Federación difícil, esa Estudiantil carrera de la UNA. difícil. Carrera difícil, ingeniero electromecánico. Carrera de resistencia. Contactores. Carrera de resistencia. Hay que estar ahí, aguantar, meterle un poco de garra. Aguantar, resistir, ¿verdad? Y resistencia es lo que nos trajo hasta acá. Hoy. Bueno, y contanos un poco qué fue a partir de ahí, Una No Te Calles, ¿dónde te entró el bichito de querer candidatarte? Yo realmente decido candidatarme o meterme en política probablemente en el colegio ya. Eso es lo primero. La gente me pregunta, ¿cómo es que yo decido candidatarme, meterme en política? Y no, la verdad que yo, Claro. por gusto, Ya era presidente, ya fue electo. fui presidente del centro estudiantil en el colegio, ¿verdad? Por Ah, en el gusto. colegio ya. En el colegio. Por eso. Me gustaba luego, siempre me gustó la política así. Entonces, siempre sentí que este era el camino que quería seguir. Después me toca estar en la Universidad Nacional, donde no quise pasar sin aportarle algo a mi casa de estudios. Y bueno, me tocó ver ahí un poco la corrupción que imperaba dentro de todas las facultades. El rector en ese entonces, Froilán Peralta, y me toca participar en esa lucha estudiantil que consigue la salida de Froilán Peralta, su posterior encarcelamiento y condena, ¿verdad? Lastimosamente, bueno, hoy no está en la cárcel, pero bueno, puchito a puchito logramos las cosas. La caída de otros funcionarios, decanos, docentes. Más que nada la lucha era ¿por qué? Era la corrupción. Corrupción. Dos cosas. La corrupción, o sea, a ver, se habla de la corrupción, pero no se habla del daño que causa la corrupción. La corrupción a veces se mira como que, bueno, el robo nomás y termina ahí. No. Nosotros, yo recuerdo muy bien recuerdo, que nosotros teníamos las denuncias de corrupción del tema de los rubros docentes, de cómo se administraba, y que esa misma semana que saltaban las denuncias, en mi facultad se cerraban materias porque no había rubro para pagar docentes. Profesores a honores, Qué bárbaro. famosos profesores a honores. Entonces, por un lado, los tipos te robaban, o sea, destinaban rubro a quienes querían, a sus amigos, a sus socios, a su gente cercana, pero por otro lado, llegan al punto que ni siquiera terminan pagándole al que hace su trabajo. O sea, no es solamente que roban lo que sobra, roban lo que Lo que no hay. Lo que no hay. Todo, O sea, todo te toca. Todo. Entonces, llegamos a un punto de indignación tal que nosotros nos dimos cuenta, bueno, si nosotros no somos los que hacemos algo, acá termina. ¿Verdad? ¿Cuesta el paraguayo hacerle movilizar? ¿Qué fue ahí la herramienta? ¿Cuesta? Cuesta. O sea, te pueden robar las elecciones, te roban el Ministerio de Salud, Educación y después los perros Yo creo cuesta que sacarle de su casa. la- Es un lugar de confort. Y cuesta, pero al mismo tiempo, yo creo que lo que falta también a veces es que tengamos una bandera responsable. O sea, imagínate, esta semana estamos viendo gente que pueda arrastrar con algún tipo de discurso a una masa sin demasiado poderío económico muchas veces. Por un tuit.
Con un tuit. Sí, sí. Imagínate. Con un tuit. Exacto. Raúl, ¿cuántos días en ese estuvieron momento, ahí? Las redes sociales fueron determinantes justamente, las denuncias que hicimos. Eso afectaba en casi todas las unidades académicas. Entonces, pucha, teníamos una denuncia que nos tocaba muy directamente a cada uno, que todos veíamos, palpábamos, sentíamos. Y bueno, también hay que decir que como en cualquier escenario político, hay un porcentaje de cosas que se dan nomás alrededor. Yo siempre digo, un porcentaje de todas las cosas que uno tiene que hacer, pero también hay un porcentaje de cosas que pasa como si fuera que se alinean. Sí, sí, se sucede por obra divina. Sí, 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 se alinean un poco los astros y ocurren, man. Y ¿Cuántos días estuvieron ahí luchando, Raúl? ese ¿Cuántos días 2015 estuvimos como 40 días con la 40 universidad, todo el campus tomado, todo el campus completamente tomado. Y después, en el 2016, nosotros tuvimos nuestra propia lucha en la Facultad de Ingeniería, que cerramos la facultad 6 meses aproximadamente. Si salía mal, no te recibías. ¿Era una posibilidad o no? A todo nada. Salía mal, no me recibía, totalmente. Yo me acuerdo que le digo a mi mamá que, bueno, cuando tenía 19 años cuando eso, estábamos lejos todavía de algunas de calles, y yo ya veía todo lo que pasaba. Y yo ya como que zapateaba un poco, ¿verdad? Mi mamá me decía, tranquilo nomás, termina la carrera, tranquilo. Y yo, una de las cosas que le digo que a mí realmente no me importaba mucho si yo tenía que cambiarme de facultad. No era algo que me incomodaba mucho porque, pucha, o sea, a ver, tengo que hablar yo también de una situación muy privilegiada en cuanto a mis estudios, pero por otro lado le veía a tus compañeros, que sus familias tenían que dar absolutamente todo lo que tenían que trabajar de sol a sol. Los compañeros también que tenían que trabajar todo el día y después irse a estudiar, después pagar su cuenta. O sea, pucha, demasiada gente que daba todo para poder tener un título de la gente que llegó a la universidad, de la gente Claro. que llegó a la universidad. Sí, que no son todos. Que no son todos, que Todo lo que quisieran. Al menos no todo lo que quisieran. Es así un puchito muy pequeño de gente. Sí. Y decía, pucha, o sea, ¿cómo nosotros no vamos a levantar la voz ante eso? A mí me perdieron mi examen unas cuantas veces ahí y tuve algunos problemas internos. ¿Posterior fue? o? No, previamente. Ok, previamente. Nos agarraron, era como que nos agarraban así separados y cada uno luchando por nuestro lado, por nuestra cabeza. Es más, yo me recuerdo, Y la unión hizo la fuerza. 2015 era, hubo una secretaria que comió papeles. Comió papeles. ¿Sí? Comió papeles. Sí. Sí. En el auto, ¿verdad? Algo así fue. Contexto. Contexto, los documentos estaban dentro de las diferentes facultades. Sí. Todos los nombramientos y demás. ¿Nosotros qué hacemos? Nosotros tomamos la universidad no solamente en medida de protesta, sino tomamos la universidad en el sentido que había que cuidar hasta que llegue la fiscalía y lleve los documentos para la posterior investigación, para que no haya una quema de archivo. Claro. Entonces, teníamos cuidadas todas las puertas de todos los espacios físicos de la universidad, de las distintas oficinas. Un día hicimos una manifestación por Eusebio Ayala. Salimos todos los estudiantes por Eusebio Ayala. Entonces, como que una vez, dentro de esas semanas, dejamos un poquito Sí, descuidado el. descuidado la universidad. En eso aprovechan y se meten algunos funcionarios de noche a tratar de sacar papeles. Y nosotros volvimos antes de que ellos puedan salir del lugar. Sí. Y ahí se habló que parecía que había movimientos dentro de una de las oficinas. Hasta que de repente ellos intentan salir por una puerta atrás de una oficina, en un auto. Y bueno, algún estudiante como que se da cuenta y se pone enfrente al auto. Se pone enfrente al auto y ahí empezó a gritar y todos corrieron Y alrededor del dentro auto. del auto empezó a comer. La secretaria. Tanta desesperación aparentemente. Tengo 300 chistes que no los puedo hacer. Claro, ¿no? los Ay, papeles. Entonces la desesperación y empezó a comer el papel. O sea, se comía todo. la En secretaria. vivo. En vivo. Sí. Ajá. Cadena nacional en vivo. Así, Mirá. en todos lados. O sea, Eso fue imagínate. hace 8 años. O sea, hoy entre risas, ¿verdad? Pero imagínate el nivel de desesperación, evidentemente ante algo tan burdo como era Sí, sí. el manejo del uso del dinero en la universidad. Que encima tengo que decir, la fiscalía después llevó los documentos y probablemente ahora están descansando en un cajón de la fiscalía. Ahora, ¿tuviste la contrapartida de la gente que dijo, che, yo quiero estudiar? Sí, mucho. Dice, ¿sabes qué? Me tenés tomada la facultad 6 meses, 40 días. Totalmente. Eran un grupo pequeño, pero lo había. Sí. Mucha discusión, mucha pelea. Pero por eso era muy importante generar ciertos consensos. Nosotros, por ejemplo, teníamos ese grupo, pero hacíamos nosotros nuestra asamblea de estudiantes y desde ahí se decidía. Nosotros, yo recuerdo que hicimos una asamblea donde tuvimos 2.000 estudiantes de la Facultad de Ingeniería y ahí el 85% votó a favor del paro estudiante. Ajá. Ahí después quedó un puchito chiquitito que siguió estudiando con lo que pudo, ¿verdad? Porque también se plegaron docentes. No, o sea, hubo una votación, la mayoría decidió y acatan. O sea, no fue compulsivo, por así decirlo. No, totalmente, no fue como Ah. De hecho, nos va a dar
yo siempre digo, no existe lucha que pueda aguantar si no hay una mediana, mediano consenso, ¿verdad? Ok. Lo nuestro tuvo sostenibilidad porque generamos cierto consenso entre las distintas unidades académicas, estudiantes, y se fue dando de esa manera. Claro que había gente que estaba en contra, pero era un grupo más pequeño. Raúl, ¿y cómo hoy en día se está manejando la Universidad Nacional? ¿Crees que mejoró a partir de la manifestación que hicieron una nota de calle, o sí igual, o falta mucho por hacer? ¿Cómo crees que Yo creo que Valió mejoró. la pena, vamos a esperar. valió la pena? Yo creo que valió la pena, mejoró en cierta medida, no como quisiera, tengo que decirlo. O sea, nosotros obviamente nosotros ¿cómo nacemos? Nacemos con un sueño de tener la universidad que queríamos. Después empezó el proceso de construcción, y el proceso de construcción sostenido a los pasos que había que hacer democráticamente, usando los diferentes estamentos, espacios, que bueno, te lleva a toda esa impulsividad, a bajar la pelota a la cancha y hacerlo un poco más lento, ¿verdad? Entonces mejoró hasta un punto que yo creo que bueno, por ejemplo, ¿verdad? Mejoró un poco más democrática. Primero lo básico, antes no podía decir las cosas. Antes directamente vos decías las cosas, protestabas y te quejabas. Era una dictadura. No terminaba la carrera. Fin. Una dictadura. Fin. Hoy, por lo menos hay un poquito más de respeto a la Y ahí, denuncia que puede hacer un estudiante. eso fue cuando tenía 19 años. Pasa, sale Froilán y te fue de una forma normal terminar la carrera, o te empezaron también otra vez a No, poner. ¿no sabes qué? No, yo creo que después ya hubo una intención de que termine la carrera. Claro, si lo mejor que le puede pasar es que se vaya. Andate ya. Claro. Yo creo que termine la carrera, ¿no? Claro. Ya estaba. O sea, ¿quién? Pero sin ofender, ¿no? Claro. ¿Quién lo quiere al lado, enfrente? No, pasáselo a aquel. Claro. Raúl, en el colegio, presidente del centro de estudiantes, después está esta lucha social en la universidad, ahí ya te empezabas a ver en lo que es hoy diputado electo, ¿y qué pasó también de los 19? ¿Ahora cuántos años tenés? Ahora tengo 29. 29. En esos 10 años, ¿qué más se sumó? ¿Qué Presidente más del dijiste a la Centro de pucha? Me Estudiantes. tengo que meter también. Presidente del Centro de Estudiantes de Ingeniería, presidente de la Federación de Estudiantes de toda la Universidad Nacional. Después me tocó trabajar un poco en el rubro profesional, como dije, soy ingeniero electromecánico, ganar un poco de experiencia en el campo laboral ahí, privado. en mi Sector caso, privado. Sector privado. Me tocó también, me gusta mucho, como la universidad, me gusta mucho la educación, ¿verdad? Entonces, me tocó ser docente también en universidades y también en colegios. Me toca trabajar en un proyecto muy lindo en el barrio San Francisco Ceballos Juego, un lugar muy vulnerable, donde quise también ganarme esa experiencia de trabajar con chicos en situación de vulnerabilidad y cómo abordar la educación desde ese sentido. También trabajé en una Una hermosa fundación. experiencia de hacer esa. Hermosa experiencia, muy rica. Una experiencia muy rica que me abrió mucho también la mente en cuanto a lo que quiero y creo para que necesita nuestra educación en nuestro país, ¿verdad? No. Sector privado estamos los tres. Acá tenemos un bicho de la política. Vos estás en el sector privado trabajando. ¿Y en qué momento viene la llamada? ¿Te acercás? ¿Cómo empieza a nacer Raúl Benítez, diputado? Yo estaba como ingeniero y tengo que decir que me gustaba mucho el trabajo en el que estaba. De hecho, una de las cosas que más me costó fue renunciar a mi trabajo, tengo que decirlo. Fue así la decisión, porque uno estaba así como 29, 28 años en ese momento, ¿verdad? Un ojo, como que ya estoy teniendo un trabajo, estoy creciendo acá en este lugar. ¿Vos los 28 años que hacías? Eventos. Entonces era salir y taparme los ojos y decir, bueno, me juego a esto, ¿verdad? Bueno, ya elijo este camino que es, como de alguna manera ya me estoy estabilizando, o bueno, hago lo que dice que es, en el fondo Imposible también. era hacer las dos cosas, ¿verdad? No, era imposible. Y tampoco pedir un impas. Sí, si me va mal vuelvo. Y eso, yo sabía que no me iba bien, iba a encontrar alguna manera de trabajo. Pero Pero vos- estaba hecha la incomodidad, ¿verdad? ¿Pero vos renunciaste a tu trabajo 100% para dedicarte a la política, o te dieron algún permiso para continuar? No, renuncié así 100%, me dediqué al tiempo completo, salí a la calle desde el día 1. Eso. Bueno, hice la campaña. ¿Pero cómo fue? ¿Vos te acercaste? Te llamó? Eso es muy simpático porque es como que, bueno, yo tuve toda una vida gremial dentro de la universidad, pero entonces, para la gente, cuando yo le cuento a la gente con la que yo me rocé que yo me iba a candidatar, no le pareció extraño. La gente se reía, todos sabíamos que esto iba a pasar alguna vez, todos sabíamos que esta llamada iba a llegar, ¿verdad? Ahora, para mi gerente en la empresa, era como que uno de los empleados se vaya, yo renuncio, me candidato a diputado. Entonces, bla, bla, bla. ¿En qué momento? ¿Cómo? ¿Verdad? O sea, Esta personalidad en el trabajo también tenía, o sea, esa personalidad de Le armó de 8 líder, ¿verdad? huelgas, ¿O no? le aumentó Y no, 6 veces no, el no, salario. Era un tipo así, uno No, más. uno más. Ok. Yo decidí como yo también así en ganar un poco el camino. Otra cosa el sector un privado, perfil se bajo. trabaja mejor. Igual, perdón, ¿por qué lo denominaste gremial y no social de repente?
no sé, como un término nomás que uso, pero también en lo social, muchísimo lo social. Porque, o sea, lo tuyo roza mucho más lo social en función de mejorar la educación para el futuro que una cuestión de agrupar gente en pos de, no sé cómo denominarlo gremialmente el término. Porque a mí gremial vengo de Argentina y me da escalofríos. Escuchar la palabra gremial. Bueno, pero de gremial. O sea, vengo de una experiencia tremenda, lo que se denomina como gremial. No, bueno, en lo social, ¿verdad? No, O sea, lo uso como más por el gremio estudiantil, ¿verdad? Porque me parece que suma mucho más de lo social porque perfila mucho mejor el futuro del estudiante que desde otro lado. Totalmente, o sea, evidentemente lo gremial con una búsqueda de impacto ahí social, ¿verdad? Ok. Entonces sí, en ese caso social y también en los trabajos que tuve, por ejemplo, en San Francisco, también en una fundación que estuve, Bueno, y educación. contanos ahí, está en tu trabajo y viene la llamada, te acercás, ¿cómo es? Viene la llamada, me reúno, lo evalúo, le reúno a mi grupo con el que trabajé en el Urano de Calles. ¿Estás con Katia o no? Con Katia. Ok. Con el presidente del partido, Fernando Camacho, y después con Katia también. Ok. ¿Verdad? Y después le reúno a todo mi equipo, todos mis amigos, ¿verdad? Les ¿Te cuento sorprendió la llamada o no? ¿O cómo fue? O sea, ¿vos estabas sentado en tu trabajo y te llamaron o más o menos empezaste a dar un poco de señales que realmente había un interés también tuyo? Yo empecé a trabajar unos 2 meses antes, no sé si tuvo influencia en algún movimiento por ahí, pero era como, o sea, sin ninguna intención de candidatarme en ese momento. O sea, y yo a cualquiera que me decía candidato, yo le decía, no, la verdad que yo estoy muy bien en mi trabajo, era como la idea, hasta que llega un poco la llamada por un contacto que yo hice dentro de la universidad. O sea, Katia no es que me llama, sino que usa un intermedio que es una persona con la que yo trabajé en la lucha estudiantil, una persona mayor, ¿verdad? Me llama, me contacta, me dice si no me interesaba, me reúno. Me junto con Katia, ella me dice que lo piense, me pone todo sobre la mesa. Y después le reúno primero a mis amigos, ¿verdad? Les comento un poco Tu amigo de la época de la UNA. de la época de la UNA. Ok. Me reúno a ellos y también después a mi familia. Con mis amigos, ahora sí, vamos a meterle, ¿verdad? Todos sabíamos que esto iba a pasar malo. O sea, mis amigos se reían porque me decían, vos no estás reuniendo solamente para que validemos la decisión que ya tomaste, que es sí, te vas a candidatar Claro. porque te conocemos, ¿verdad? Y mi familia, chica y mi familia grande. Raulito, tardó más esa decisión o ese llamado, porque lo normal hubiera sido que en el 2018 ya, con lo muy caliente que estaba ya, te hubieras tirado. Vos sabés que yo lo analizo hoy, bueno, antes de la elección realmente ya lo analizaba, y digo, pucha, ese también hubiese sido un buen momento. Claro. Hubiese sido un buen momento en el 2018, pero por una cuestión de que en ese momento yo tomé una decisión personal, recuerdo muy bien, dije, bueno, voy a hacer un trabajo más de perfil bajo en este momento, voy a bajar así la Sí, claro. pelota a la cancha, voy a salir a trabajar en el sector privado, voy a hacer así uno más, ¿verdad? Haciendo una carrera y después volveré seguramente, ¿verdad? Creo que al final eso terminó siendo muy sano porque adquirí muchas experiencias, Madurez también. mucha madurez. No soy definitivamente el mismo del 2018. Bueno, Muchas cosas- aparte, la realidad desde el estudiantil es una cosa y del sector privado donde ves otras realidades, otras necesidades. Totalmente. O sea, te amplía muchísimo más la forma de ver el todo. Y la experiencia que tiene hoy. Raúl, ¿cómo tomó la familia la decisión? Porque pucha, a ver, decirle a la familia, me meto en política, la política está tan contaminada que realmente da miedo. Da miedo y es un paso, hay que ser valiente para meterse en la política. ¿Cómo tomó la familia? ¿Me candidato? Y la familia, yo lo comento y tengo que decir pleno apoyo desde el comienzo porque ellos hicieron un análisis que yo personalmente no había hecho todavía en ese momento, que es, pucha, tener una muy buena posibilidad teniendo 29 años, sin todavía grandes responsabilidades. O sea, yo realmente no tengo todavía, por ejemplo, una familia formada mía, ¿verdad? Entonces yo todavía podía pegarme cierto lujo de decir, bueno, yo voy a renunciar a mi trabajo y voy a meterla full con esto. O sea que, porque era jugado, ¿verdad? Ahora, Claro. uno cuando ya está más Buena edad, cómodo, ¿verdad? más sentado. Excelente la edad, Está ¿verdad? cagando. Por eso, excelente. O sea, la familia me hace darle esa mirada. Y ahí yo digo, sí, este es el momento. Este es el momento. ¿Qué yo voy a hacer? Y ahí el análisis era, en 5 años, ¿qué de diferente voy a tener que ahora? Claro, o sea, voy a crecer también y voy a madurar más tal vez. Claramente. Pero, pucha, ¿por qué no ahora y por qué en 5 años? O sea, ¿por qué no ahora ya tengo este espacio con un análisis que hicimos también de un padrón muy joven? ¿Verdad? Porque eso hay que tener en cuenta. Sobre la mesa estaba que hay 2,5 millones de personas entre 18 y 39 años. Sí. Que probablemente el joven vote joven. Entonces, Claro. muchas cosas que se pusieron sobre la mesa y dijimos, hay una oportunidad. Y con una figura como la de Katia, que prendía, ¿verdad? Que prende. ¿verdad? 100.000 Entonces, votos, no es poca cosa. No, pero fuera solamente lo electoral, es difícil de repente trabajar en un proyecto en este país que no te condicione a figuras que ya están manchadas. Y Claro. Katia era una de las pocas
que buscaba otra vez un espacio, que nos daba a decir, pucha, yo me quiero juntar con ella porque yo apoyo luego su proyecto, no solamente porque me da un espacio, sino porque yo apoyo lo que ella está haciendo. Entonces era como sentirnos identificados también en lo que ella estaba haciendo y trabajar en un lugar donde queríamos estar. Y además, Todo eso sobre la Katia, mesa. Qué importante eso. Katia en el Que quieras Congreso. estar, o sea, pero por convicción y no por conveniencia. Exacto, ¿verdad? Entonces, el trabajo que yo vine haciendo con Katia en campaña no muere el 30 de abril. Nosotros hoy estamos trabajando porque yo estoy convencido del proyecto que estamos construyendo juntos. Convencido. Desde el primer día. Entonces, ahora viene un trabajo que lo vamos a hacer en conjunto con todas las diferencias, ¿verdad? Con todas las diferencias, con todas las discusiones seguramente que vamos a tener. Obvio. Pero que algo que no, que no está, que no se negocia, la convicción, algo que no se negocia son los valores éticos y morales. Y yo estoy seguro que yo puedo a veces no coincidir con ella, pero sí también estoy muy seguro de que ella lo que dice, lo dice porque lo cree y no porque alguien le impuso o porque le conviene. No, claramente. ¿Pedimos más café? Bueno, dale. ¿Más café, Pablo? Sí, por favor. Más café. Bueno, continuamos este sábado. Es una velada esto. ¿Por qué? Pero nada. Y después de la elección, ¿qué pasa? Con vos, con Paraguay, con todo. En Paraguay, ¿cuánto tiempo de programa tenemos? No olvídate, lo que precises. De acá ya café No, hablamos. nosotros ahora estamos en un proceso, por ejemplo, de lo primero que estamos haciendo es hablar todo con el tercer espacio, lo que no somos los partidos tradicionales dentro de la Cámara, de tal manera a conformar un bloque del tercer espacio, que no significa necesariamente coincidir en todo, pero sí que podamos regirnos bajo ciertas normas éticas mínimas y también morales, ¿verdad? Claro. Fuera de todo tipo de acuerdo que esté vinculado a carguito o a espacios, sino que podamos seguir una agenda legislativa seria que sea diferente a lo que nos ofrecen las diferentes cámaras que pasaron anteriormente. Entonces, estamos en ese proceso, en ese camino, y desde ahí poder construir y fortalecer ese tercer espacio que pueda proponer también las leyes que crean necesarias en este tiempo, ¿verdad? Raúl, haciendo un pequeño análisis de lo que fueron las elecciones, la oposición perdió, la concertación perdió por más de 400.000 votos, ¿verdad? Mayoría plena en la Cámara de Senadores, diputados por parte del Partido Colorado. ¿Cómo piensan encarar este desafío? Porque realmente es un lindo desafío el que tienen, un lindo desafío. ¿Cuáles van a ser los principales ejes de la oposición, ya que nos estás diciendo que están hablando con los bloques? ¿Cuáles van a ser? Bueno, en esto tenemos que centrarnos. Todavía no, o sea, seguimos hablando, pero todavía no hicimos todavía la agenda para que yo pueda hablar Claro. en representación de los demás. Sí te puedo decir que, bueno, nosotros vamos a hacer, vamos a estar en una línea un poco mirando también lo que pasa, lo que viene ahora, ¿verdad? Yo creo que el Partido Colorado, si bien tiene mayoría absoluta en ambas cámaras, va a tener un problema va a existir otra vez el problema del Partido Colorado, las dos bancadas que ya estuvo hablando también un poco Cachito, que se estuvo hablando también ya en diputados, eso también genera un tipo de margen de movimiento, que no significa poner traba a la rueda por poner traba a la rueda nada más, ¿verdad? A veces se asocia Claro. la palabra oposición con, bueno, vos sos de la otra vereda y yo no a todo lo que voy a decir porque, bueno, porque sos... Por ser oposición, nomás, Exacto. por oponerme. Sino que tratar de hablar y poder, como dije hace rato, tener ciertos acuerdos en ciertos temas con Pero te hago una pregunta. la ciudadanía, ¿verdad? ¿Cómo crees que va a ser negociar con gente que no persigue aparentemente o no del todo el bien común o piensa distinto a vos y que el tipo se te plata y te dice, bueno, está bien, y te levanta la mano lo que quiere? O sea, ¿se puede negociar esas cosas? Hay cosas que yo entiendo que se van a poder negociar, hay cosas que entiendo súper bien, que al tocar principalmente ambiciones personales o cuestiones personales propias, vamos a tener toda oposición por más que sea algo bueno para la ciudadanía. Entonces ahí vamos a hacer lo que siempre hicimos de alguna manera, que es resistir, Sí. proponer, hacer un poco de ruido, un poco ser creativos también. Y va a ser muy importante el papel que la ciudadanía cumpla acompañando lo que nosotros vamos presentando. Eso es algo que tienen que entender la ciudadanía. Sí. Yo le decía la vez pasada a unos estudiantes, porque me preguntaban, ¿cómo vas a hacer si son minoría? Me dijeron, los proyectos que yo tengo pensando en la universidad.
Yo le diga yo, pucha, o sea, pero una cosa es que yo presente solo y presente y se rechace, otra cosa es que nosotros presentemos y todos los universitarios Apoyo. soliciten y apoyen. Claro. Si bien no tienen un voto, no tienen votos dentro de la Cámara, más de uno de lo que iba a rechazar porque sí nomás, va a pensar por lo menos 2 veces antes de rechazarlo. Entonces, nosotros tenemos que llegar acá a tener proyectos que puedan prenderse nuestro desafío, ¿verdad? Proyectos que puedan prender también de alguna manera a los distintos sectores de la ciudadanía para que eso también genere cierta presión para aquellos que se van a sentir tocados en sus intereses personales. Tema transporte, por ejemplo. Quería preguntarte, es un tema en tema de transporte. Tema transporte, por ejemplo, que tenemos legisladores que son dueños de empresas. Tenemos legisladores dueños de empresas. Entonces, evidentemente el sistema que está hoy, que no le funciona a la ciudadanía, capaz le funciona en su interés personal a ellos. Y ahí evidentemente ellos van a votar en contra. Ahora tenemos, por ejemplo, la ley de conflicto de intereses, ¿verdad? Que vamos a ver si realmente se hace material a la hora de tocar estos diferentes temas y que estas personas que están vinculadas, por ejemplo, al tema del transporte, no puedan votar, por ejemplo. O sea, hay muchas herramientas y mucha creatividad que vamos a tener. Nosotros la creatividad siempre formamos parte de la campaña. Nosotros el Tercer Espacio tenemos Claro. que estar sujetos a la creatividad. Claro. Entonces no es algo nuevo para nosotros a la hora de hacer una gestión, no creo que sea algo nuevo. Nosotros vamos a ser los primeros, lo que yo siempre le digo a los amigos colorados, vamos a ser los primeros asociados en caso de que tengamos leyes que le ayuden a la ciudadanía. Ahora, también vamos a ser los primeros que estemos en línea combativa cuando veamos que lo que se esté aprobando o se esté tratando de hacer vaya en contra de la ciudadanía. No tenemos ningún problema. Lo hicimos cuando pudimos hacer, cuando estuvimos en la universidad o en los distintos espacios. Y ahora lo queremos hacer también, lo vamos a hacer tranquilamente dentro del Congreso. Con una voz, a diferencia de otros, sin otros mecanismos que se están viendo hoy en el día a día que quieren llevarnos que ciertos sectores quieren llevarlo a un camino por balas y por ese camino un poco más violento. Nosotros lo vamos a hacer desde un curul del Congreso. Uno tal vez, 2 tal vez, capaz seamos 5, 6, 7, seamos contaditos, pero vamos a hacer el ruido que sea necesario. Igual lo que él habla con respecto al transporte público, vos estuviste luchando con respecto a eso en tu campaña, ¿verdad? Así mismo. Estuvimos trabajando en eso con Katia. El transporte público nosotros vemos en Central, yo me candidato a diputado por el Departamento Central y hablando con la gente, es uno de los temas que más le preocupa y le incomoda a la gente. O sea, nosotros llegamos a un punto de naturalizar que la gente tenga que levantarse a las 3 de la mañana para estar a su trabajo a las 7. Así mismo. O sea, naturalizamos una condición de vida completamente paupérrima para mucha gente. Tan difícil un tren de cercanía, Raúl, tipo hace 10 años no vienen hablando Hay un de proyecto eso. de tren de cercanía que yo sinceramente bueno, se viene hablando hace mucho, pero hay que ver también hay un poco la parte social, que no sea un metrobús más, que no sea una historia más como un metrobús, que bueno, que no se vio toda la lista y terminó lo que terminó. Terminó lo que terminó. O sea, acá no tenemos que hablar de proyectos de transporte, tenemos que hablar de proyectos serios. Por eso nosotros pedíamos el billetaje electrónico. No era solamente por una cuestión de transparentar el tema del subsidio, también, eso era muy importante. Pero ¿qué pasa? El billetaje electrónico para nosotros era súper importante para tener un panorama claro. Igual le encontraron la vuelta al billetaje, ¿verdad? ¿Cómo? Le encontraron la vuelta a los empresarios al billetaje también. Claro, Le porque encontraron van- la vuelta, le Esas encontraron la maña. validaciones que se vieron. Las validaciones fantasmas, la maña, le encontraron la maña, pero le encontraron la maña una vez más para hacer lo suyo a los empresarios de transporte, que claramente ya demostraron muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos que no están interesados en dar un servicio acorde a la ciudadanía. Pero por otro lado también en conveniencia o en complicidad con un viceministerio de transporte que hizo... Pues parece hizo que mirada- Paraguay parece yo la que miraba. parece que a Paraguay le tocaron y se congeló. Luego te va a Bolivia y tiene transporte público. Te va a Venezuela con todo el problema, tiene mejor transporte. Argentina, Buenos Así Aires. parece que le tocaron y se congeló. Y es porque jugamos al interés, lastimosamente tenemos un Estado que juega mucho al interés, en este caso del empresario, pero yo creo que ahora vamos a... Y eso es lo que piensa la gente, que la corrupción no nos tiene que importar. Pero, Yo puedo pará, tener un buen trabajo, puedo vivir en un buen barrio, puedo tener mi familia sana, pero tarde o temprano te toca, Raulito. Tarde o temprano. Existe Tarde como o un temprano divorcio. te Eso, toca. nosotros hablamos mucho con el equipo, que hay que hacer también constantemente, y algo que hicimos en campaña fue hacer mucha pedagogía. ¿Verdad? Nosotros, más que señalarle al votante por cómo votó, ahí yo creo que está la diferencia. Porque acá, pues, así, si no votaste por mi proyecto, son todos, nadie lo entiende, nadie lo sabe y nadie lo quiere. Nadie me ustedes lo comprende. piden.
Entonces, yo más que hacer solamente ese análisis corto y rápido y fácil, lo que hay que hacer también es un poco de pedagogía, hacer entender a la gente cómo influye realmente cuando le vota a tal o tal proyecto o tal persona. O sea, con mucha paciencia y con mucho trabajo. Eso hicimos durante toda la campaña. Te doy un ejemplo. Yo me voy a una reunión en la ciudad de San Antonio. A mí me escribían por redes. Yo no tengo una estructura. Vengo de un partido pequeño. No tenía una estructura. Entonces a mí me tocaba convencer uno a uno. Salía a la calle todos los días. Y en eso me contacta un grupo por redes sociales. Me voy a una reunión en San Antonio. Antes de que empiece la reunión, ya estaba conformada la reunión. Y algo que pasa muy comúnmente en otros sistemas es que la gente te pide plata. ¿Qué nosotros hacíamos? Cada vez que alguien nos pedía plata, nosotros ya filtrábamos. Ya no nos íbamos, no tenemos para estar pagando, ¿verdad? Y en este caso no nos pidió, de buena a primera nos fuimos, llevamos un poco de algo para compartir, todo. Y cuando iba a empezar la reunión, ya me tira la persona que me invita. Bueno, acá vos tenés que saber igual que todo queremos escuchar la oferta porque todos nosotros nos movemos por plata, no. Si no hay plata, chao. Entonces fue como que nos tiró para abajo y ya iba a empezar la reunión. O sea, ya no había forma de paso para atrás. De bajarse. Había que hacer una reunión. Pero- Y yo cuando me voy a mi reunión no te hablo de plata, te hablo de las propuestas. ¿Cómo hacer con gente que de repente no le interesa la propuesta, le interesa La plata. la plata, ¿verdad? Claro. Entonces yo ahí digo, pucha, ya estoy acá, voy a irme al todo. Voy al todo, ya estoy acá, voy a jugar al todo, voy a abrirme completamente con la gente. Y le hablo toda la propuesta, como que me escucharon un poquito, me miraron así, ¿verdad? Alguno, otro que preguntó, no mucho interés, hasta que yo le digo, yo le voy a decir, y le digo también ahí al que está viendo, el político más sincero, no sé por qué en ese momento lo pensé y se me quedó toda la campaña después, me fui repitiendo esto, el político más sincero es el que compra tu voto, el más sincero. ¿Por qué? Porque él llegó a un acuerdo contigo. Vos me votas, yo te pago el voto. Desde el momento que yo te pago y vos me votaste, terminó el contrato. Yo ya cumplí ya. Vos no, o sea, No te debo nada. yo no te prometí a vos salud, educación, trabajo. No te prometí nada. Yo te prometí un 150.000 guaraníes ese día. Terminó el contrato. Es el político más sincero, ¿verdad? Y yo le decía a la gente, no les voy a dar un 150.000, pero yo sí les quiero prometer otra cosa. Y empecé a hablar de las propuestas. Esa gente terminó trabajando para nuestra campaña. Entendió y comprendió. Creyó. Y eso es parte nomás. Y ahí lo que La yo me gente doy joven, cuenta, gente de tu edad. no, de todas las edades. Y trabajó así a honores, ¿verdad? Increíble, ¿verdad? Pero yo también veo, por un lado, gente que evidentemente ya está muy arraigada a ese sistema. Plata mata propuesta. Pero por otro plata mata lado- propuesta. ¿Cómo? Plata mata propuesta. Plata mata propuestas, pero también hay momentos en el que puedo hacer propuestas mata plata, realmente. O si no, mira la paya. Brutal lo de Payo. O sea, Brutal. No, el payo es tremendo. Entonces, Tremendo. Un mensaje tan claro. Lo que aprendo en ese momento es que Claro, y fácil. había que Y hablar con la fácil. gente y la gente está tan desesperanzada que eso influye de tres maneras. Que uno no se quiere involucrar porque total nada puede cambiar. Que uno venda su voto porque como nada puede cambiar, por lo menos voy a sacarle Eso provecho algo. a esa gente. Una que vez ya- a cada 5 años le saco. Totalmente. Y que uno a veces ni siquiera se vaya a votar porque total su voto no vale, todo va a ser igual. Entonces, el mejor negocio de los que están en el poder hoy, el mejor negocio de los que tienen secuestrado a nuestro país es nuestra desesperanza. Y ahí nosotros nos damos cuenta, esa reunión da un punto de inflexión a la campaña. Cambia la mirada a la campaña. Nosotros dijimos, nosotros tenemos que constituirnos en la esperanza de mucha gente. En la esperanza de mucha gente. Y en esa línea tenemos que trabajar. Desde ese momento, cualquier pedido, chau, no es ese el camino. No es por acá. Nosotros nos vamos en esta línea. Te sumás o no te sumás, nosotros vamos a ganar, queremos ganar. Si perdemos, bueno, nosotros nos vamos convencidos. Sumate a un proyecto que no es de uno solo, sino que es todo un equipo joven que pretende trascender, y no solamente en Raúl, sino más personas, ¿verdad? Y en ese momento, como cambiamos la campaña y nos fuimos plegando gente. Terminamos trabajando con gente que yo ni siquiera conozco. A mí me sorprende hasta hoy que yo encuentro gente que me dice, vi tu video, o me convenciste y le empecé a mandar a todos mis amigos en el grupo de WhatsApp. Vimos Murdoch también subió un video Sí, tuyo. y suben así, comparten y dicen, porque la gente que de repente odia la política, yo encuentro gente que odiaba la política, o jóvenes que no estaban involucrados en política, que terminaban haciéndome campaña sin que yo les haya pedido, sin que yo me haya acercado, sin que yo les haya conocido. Tremendo. Y eso que es tremendo, o sea, genera una responsabilidad tremenda porque, ¿qué quiere decir? Que la gente creyó en vos. Y eso al mismo tiempo es algo muy lindo, pero carga una mochila. Yo no entro como los otros legisladores, ¿verdad? Yo entro en una mochila en la que yo sé que tengo que hacer mi trabajo. O sea, acá yo tengo que hacer mi trabajo porque el que me votó se fue y me votó convencido. Y que me quería votar porque sabía y dijo, él puede cambiar esto.
él puede mejorar esto y me voy a votarle porque quiero y creo. Entonces a ese yo me debo. A ese yo me debo. Y que no me pide un trabajo, no me pide un salario, me pide que haga mi trabajo. Y a eso nos vamos, ¿verdad? Raúl, yendo más a lo político, ¿qué te pareció estas elecciones de Payo? Realmente creo que tuvo cerca de 700.000 votos, un mensaje claro. ¿Qué pensás de el fenómeno indiscutible, ¿verdad? Un fenómeno social. Totalmente. Primero decir que, bueno, la concertación yo creo que evidentemente no supo encontrar un discurso que prenda. No, pero cuando caminaba central te das cuenta que podía llegar a ser este número de Payo. No sé si este número, pero sí me da cuenta que había mucha gente. Sí me daba cuenta que había mucha gente. A mí O me sea que decían- nosotros también la última semana empezamos a preguntar, ¿y vos sabés qué Payo te decía? Payo. Ya desde el año pasado yo recorría y la gente me... ¿Sabe cómo yo me da cuenta? La gente pues no sabe que... Mucha gente no sabe que puede cruzar como quiere. Entonces te preguntan, ¿yo te puedo votar hoy a Payo? Te preguntaba ya la gente. Entonces, era como un llamado de atención ya, ¿verdad? Yo creo que la concertación no supo encontrar un discurso que prenda y que llegue a la ciudadanía. El patio mafia no fue suficiente para el problema que pasa el paraguayo, o sea, el ciudadano en el día a día. No le llegó a esa gente. No le llegó. No le llegó. Y buscaba algo más propio, más cercano, ¿verdad? Nosotros no supimos acercarnos con el discurso a la gente. Y se demostró en las urnas, ¿verdad? Más que mirar afuera y señalar y disparar por todos lados, hay que mirar adentro. Tenemos que hacer una autocrítica fuerte nosotros. En este caso, que estuvimos trabajando un poco con la concertación, no logramos captar el interés ciudadano. Es una realidad pura y dura que si no agarramos y hacemos autocrítica estamos condenados a otro fracaso. Así Así nomás mismo, es. tal cual. Igual, perdón, pero coincidamos que el mensaje de Payo era bastante fácil, ¿no? De comunicar. Un cinto era su mensaje. Ah, pero más allá de eso, si vos tenías Fácil. hambre, te prometía comida. Pero creo su que- fortaleza es también el espacio que dejamos con nuestra debilidad. No, está bien, pero lo que te quiero, la promesa de él, sentado acá, era Es que- posible cumplimiento primero, y segundo, insisto, hablar a la gente que está muerta de hambre, decirle, le voy a regalar comida, y si te van a votar, hasta las cucarachas te van a votar. Pero Seba, te iba a decir algo. Fácil, o sea... La gente está podrida, Seba. a pegar, está bien, pero salir a decir, o sea, cuando sabemos que todo el mundo estaba odiando el Congreso, decir, voy a cerrar el Congreso, es simplista. Claro. Es un mensaje que llega pero como concepto, como propuesta. Yo creo que la gente más que solamente Nada. tu propuesta, porque propuestas podemos tenerlos todos. Sí. La gente de verdad tiene que creer que vos vas a llevar adelante esa propuesta. Y él supo captar eso. Para mí, ¿verdad? Claro, por todo el antecedente de Payo, ¿verdad? Y Con el también juez, una oposición... con Le tiró agua a Calé. todo lo que hacía en el Senado, decía, Y si también el una tipo habla en oposición- serio, yo creo que va a ser si lo hace. Y también una oposición que tiene, y ahí yo tiene que hacer dos cosas, ¿verdad? Por un lado, nosotros, en Tercer Espacio, que tenemos que fortalecernos, tenemos que hablar de seguir alimentando un poco las bases, poder armar y llegar fuertes a las siguientes elecciones. Y por otro lado, un partido liberal que tiene que no solamente hablar de que es oposición en ese año previo electoral, sino que Todo el debería Demostrar que, tiempo. claro. durante todo el tiempo de gestión que de verdad es diferente al que está en la vereda al frente. Que no crean que vos sos un colorado de azul. ¿Verdad? Ese es el desafío que tiene ahora el Partido Liberal. Y se le dio un mensaje claro, la gente dio un mensaje claro de que la gente te ve como igual. Así Mucha gente es. te ve como igual. Entonces nosotros, ¿por qué eso? O sea, por muchas razones. Y yo creo que una de las razones es que hoy, y lo vamos a vivir ahora en el Congreso, es que muchos de los que entran y repiten las mismas prácticas. Entonces la gente mete en la misma bolsa, es lo mismo, no representa una alternativa. El discurso de alternancia no prende. La gente no va a cambiar y alternar porque sí nomás. La gente busca de verdad una alternativa, que hoy se constituyó en algo muy peligroso como es lo de... Peligrosísimo, hay que aclarar. Pero hablando ya del Partido Liberal, el segundo partido más importante del país, más de 1 millón de afiliados. ¿Cuál crees que debe ser la postura de Efraín? ¿Crees que debe irse, que se tenga que quedar? ¿Qué pensás, Efraín? Primero decir que para mí reducir a que todo esto se perdió porque era Efraín la cabeza, un análisis súper sencillo. Absolutamente. Y más también me parece un análisis súper oportunista de ciertos sectores del Partido Liberal que se asociaron durante 5 años en su gestión en la Cámara con los sectores contra los que Guaú lucharon en esta elección. O sea, juegan más para el otro lado que para este lado. Reducirlo a solo Efraín es reducir el debate para que otros agarren el partido y ya está. Busquemos un culpable y saquemos el tema Sí, de vamos a encima. ponerle nombre. Vamos a ponerle Sí, sí. nombre antes de hacer una autocrítica seria, ¿verdad? Segundo, sí, yo creo que Efraín tiene un ciclo cumplido ya como candidato, ¿verdad?
evidentemente yo creo que va a ser importante Es que imposible un 2028, Efraín. O sea, No, imposible. Efraín tiene que ver la forma de salir nomás, esa es la realidad. Que no sea ni renunciando por elecciones, pero tiene que ver la forma de Pero, salir. Efraín, yo creo que Efraín debe salir por la puerta grande porque Efraín defendió la democracia, le enfrentó a Horacio Cartes. Realmente, Efraín tiene mérito, ¿verdad? Cometió errores también. No supo crear un mensaje para la gente. El patrio mafia le decíamos, che, no da más. Y el tipo continuaba, no prendió al patrio mafia. No sé por qué, pero Efraín yo creo que debe irse, pero tal cual como dice Raúl, no es el único culpable. Del Partido Liberal necesitamos encontrar una renovación. Está Eduardo Nakayama, Ricardo Estigarribia, porque es el segundo partido más importante del Paraguay y realmente la salud, parte de lo que pase con el Paraguay, le necesitamos a un partido liberal sano, fuerte y con nuevas figuras por sobre y todo. lo que yo creo, ¿A quién le habla? lo que yo creo, A la mesa, acá que están estamos, allá, acá la mesa estamos. están allá. lo que yo creo es que el Partido Liberal, No sabía. el Partido Liberal, y así como todos los diversos partidos, tiene que renovarse. Yo le pido, si realmente haya, no solamente al Partido Liberal, al resto también del tercer espacio, si realmente los políticos que están hace años quieren cambiar este país, impulsen candidaturas jóvenes. Claro. Impulsen Nueva figura. candidaturas. No, hay ¿Hay algo que te haga pensar Hay que quieren varios ciclos cambiarlo? Y el Partido Colorado el Partido Colorado metió un gobernador de 33 años que es Landy, gobernador en Alto Paraná. Después este muchacho Soto en Perdón, Santi. Caguazú, ¿verdad? Creo que sí. Sí, o sea, Santi. y Santi, 40 y pico. Hola. Está teniendo esa renovación tampoco el Partido Colorado. Yo creo que también eso hay que darle, y nosotros como que estamos todavía cargando espalda sobre varios que son los mismos de siempre, que no es malo, o sea, tenemos muchas figuras, pero yo sí, cuando le veo al tercer espacio digo, pucha, hay que darle continuidad realmente a los proyectos, ¿verdad? Yo en ese sentido le agradezco muchísimo, por ejemplo, a Katia, sin ningún condicionamiento. Katia a mí no me pidió nada, más que seguir la línea que... ¿Pero qué te que hace seguía. pensar que tiene que cambiar o que la gente quiere que cambie? Yo estoy hablando de algo que veo en la calle, que siento en la calle. La gente busca algo nuevo. Algo nuevo no siempre es algo joven, ¿eh? No, no, no. Algo no. nuevo también fue Payo. Pero cambiar significa mejorar lo que está. O sea, Secuestro la desesperanza que vos hablas. De irte a IPS, esperar 18 horas para que te diga que no. Sí. Esperar un micro 4 horas. La educación que se te cae un techo por la cabeza. pero o sea, la pregunta es, resolvemos Estamos los secuestrados. resolvemos los Lo que vos dijiste turnos. para ampliar. O sea, nomás. resolvemos los turnos de IPS, le ponemos más frecuencia de colectivo y que medio que tenemos medio país resuelto. No, mucho queda. No, o sea, ¿es mejorar lo que ya está o es hacer un cambio de 180 grados y barajemos de vuelta y empecemos de vuelta? Eso es lo que yo Muchísimas tengo. cosas que hay que reformar desde cero, pero que tiene que hacer también un camino bien hecho con los diversos sectores. Sí, Si pues. no, estamos destinados al fracaso en todo proyecto que pongamos. Nosotros no podemos seguir haciendo proyectos que creemos nomás que esto funciona y ya está, sin ningún tipo de estudio, sin ningún tipo de estudio riguroso. A ver, 20 millones de dólares se gastaron, ejemplo, 20 millones de dólares se gastaron en el túnel que está en Tres Bocas. 20 millones de dólares, ¿verdad? Se le hizo pasar mal a muchísima gente con la promesa de que el tráfico ahí iba a mejorar, cuando todos sabíamos y todos decíamos que ese proyecto no iba a mejorar el paso ahí. Efectivamente, ¿qué pasó el primer día? Fue con todos los medios, cómo los autos se trancaron. Nosotros también estamos muy acostumbrados a proyectos que se hacen porque creemos nomás que esto va a funcionar. Pasó con... ¿Es una cuestión de capacidad o se hace a propósito? Vos? Yo creo que es... somos también un Capacidad. poco... ¿Eh? Estoy convencido que es capacidad. Porque si pones 20 millones es porque no haces bien, por lo menos, ¿no? Sí. No, pero es que 20 millones ya es la obra en sí. La cuestión es que nosotros tenemos que sentarnos en un proyecto real, integral. A ver, nosotros no podemos decir, por ejemplo, el transporte, yo por ejemplo creo que hay que cambiar la matriz del transporte para hacerlo eléctrico. Pero yo sé muy bien que si hoy, mañana cambian todos los buses eléctricos, vamos a estar Lo trancados mismo. en el tráfico real. O sea, No por le ahí- podemos vender a la ciudadanía que esa va a ser la solución a que Claro. esté esperando 4 horas, porque no es. Va a abaratar costos, va a mejorar ciertas cosas, va a ayudar, va a mejorar en cierta medida. Totalmente va a mejorar en cierta medida, pero no es la solución real. Nosotros tenemos que sentarnos. Bueno, esta pata que es el tema del combustible, esta pata que es el tema de los corredores, esta pata, y así sea un proyecto real y a largo plazo que trascienda gobiernos también, ¿verdad? ¿Tomamos café? Si vos querés, Vamos. listo entonces. 2 cafés o 3 cafés. Tres.
¿Qué fue lo que dijiste recién? No, estamos hablando del sistema de voto. Raulito, ese día estuviste visitando colegios, estuviste visitando... Visitando algunos colegios, llamando, ¿cómo se llama? Administrando los nervios. ¿Viste algo raro o no? En mi mesa, mientras yo estaba esperando fila, ya vi 5 votos asistidos. En mi mesa cuando yo estaba esperando para votar. Y en la primera medio reclamé, en la segunda... Es parte de nuestra cultura nomás ya, Raúl. Así no me va a hacer ya. No, yo no creo que no haya... Yo creo que no hay nada que forme parte así de la cultura porque sí nomás, ¿verdad? También porque se deja de alguna manera, ¿verdad? Nosotros combatimos con armas desiguales contra un partido que maneja toda una estructura del Estado que le trabaja tranquilamente ese día. Pero bueno, lo que nosotros dijimos, una de las cosas que nosotros dijimos en campaña fue, bueno, vamos a candidatarnos. Y así juega el Partido Colorado. Hace esto, la lista de cosas que hacen. Y después cuando terminamos la lista de cosas que hacen, cuando hablamos de todo eso dijimos, bueno, si vamos a entrar para que al día siguiente, si perdemos, decimos que esto hizo el Partido Colorado, vamos a quedarnos en nuestra casa porque va a ser el Partido Colorado ese día eso. Con eso no te digo que soy conformista, pero era como una administración de realidad de que, bueno, nosotros vamos a tener que jugar contra esto, ¿verdad? Y tenemos que ganar contra esto, no hay otra forma, no hay otra manera. Si nosotros, si era para al día siguiente... ¿Qué número entraste, Raulito, de los 80? Yo, al central que somos 20 entre 20. 20. Y ese 20 es jodido en Paraguay, ¿sabes? ¿Verdad? Sí. Ese no estaban los ojos abiertos y no entraste más. No, Entró otro. esta es la primera ¿Quién semana- estaba ahí soplando? ¿Colorado, verdad? Una liberal. Hasta esta semana estuve en la justicia electoral. 30 de abril, yo el 1 de mayo estuve en la justicia electoral. Sábado y domingo y todo completo con el equipo. Sí, ese último paramos. que entra, Sí, pues voto a voto aparte, ¿no? Claro. Yo tenía una diferencia interesante de 800 votos, pero tenía que O sea, hacer. Todo es posible. dan vuelta como media. Toma 2 de 5 alguna vez. No, y aparte los liberales. ¿Qué tenés con los liberales? Sí, Raúl, le escuché al vicepresidente del Partido Liberal proponer cambiar volver a las papeletas. ¿Qué pensás de eso? ¿Vos estás conforme con este sistema de voto? Yo no estoy conforme, pero quiero llevar el debate a otra línea que me parece súper más importante, que es el tema del financiamiento político. La realidad es que en este sistema se potencia más, pero también una realidad que el problema de la transparencia del financiamiento político hace que uno combata con armas completamente desiguales. La utilización del Estado como herramienta para poder, como herramienta electoral también dificulta. Entonces hay un montón de cosas que se asocian al día de la elección, de la que también deberíamos hablar más que solamente cambiar de método, de cómo se vota, en qué se vota, de qué hora se vota. También es importante ver todo eso, pero no podemos nosotros hablar de que eso sería la solución al problema de representatividad que estamos teniendo, para nada. Esa supuestamente fue la idea de la lista abierta y bueno, hoy tenemos el resultado que tenemos. Entonces, a eso voy con la desastre. Basta tener mucha ¿A vos te vino improvisación. bien la lista abierta? ¿A vos te vino bien la lista abierta? A mí me vino bien, lo que no quiere decir que crea que es el camino que hay que terminar siguiendo en estos años. Hay que debatir, yo creo, hay que debatir qué es lo que tiene que hacer luego el Congreso cada tanto. Uno de los problemas que yo veo que tenemos en el Congreso es que se aprueban las leyes y nunca se hace un análisis posterior, ¿verdad? Se tiene que hacer un análisis previo, no presentar sobre tabla nomás, previo, en el durante, que ahí cuando se delibera, y posterior para evaluar los impactos que pudo tener la ley que vos aprobaste, que aprobó ese Congreso. Y esa pata no solamente en este tema, sino que en varios temas no se aborda. Entonces, yo creo que hay que hacer una evaluación profunda de cómo fueron estas dos elecciones con la lista abierta, para tratar de siempre mejorar un poco el sistema electoral. Igual mejor que el aparato se adaptara a cualquier método de voto. Exacto. Es una virtud que sabemos que tiene el El coloradismo. aparato y decir, el dinero. Pero hay que Sí. decir, el coloradismo no excedió su voto, ¿eh? No. No, Se quedó ahí. se quedó. Se quedó ahí. Ahora depende un poco la realidad de que quedó súper expuesto. Algo que ya sabíamos, ¿verdad? Pero ahora se notó mucho más que la oposición tiene con qué. Tiene con qué, solamente necesita ejecutarlo. Sí. Acomodar las ideas, Sí. Tiene que acomodar. alinearse un poco. Necesita un líder, esa es la verdad. Sí, todo. Esa es la realidad. Y se da eso. y- Pero no es solamente un líder. Sabemos que sabe el Partido Colorado que está defendiendo el poder, no la idea. Eso está claro que lo tienen clarísimo, esa postura. Es decir, si nosotros defendemos el poder y no nos importa nada y vamos para adelante contra lo que se nos ponga adelante.
porque nadie nos va a arrebatar el poder, más allá del mando, Sí. que no necesariamente va de la mano del bastón, sino que va de lo. Y no hay un partido que enfrente le discuta poder. Le discute ideas, le discute propuestas, le discute un montón de cosas. Pero no hay un partido que enfrente se le plante de igual a igual. No sé si porque no pueden o porque no Pero quieren. es también un poco justamente porque queremos pegarnos a su manera de proceder. ¿Verdad? Yo creo que desde ahí no hay un partido que se va a fortalecer. En este caso, por ejemplo, el Partido Liberal. ¿Verdad? En otro caso también nosotros que no tenemos tampoco, todavía no tuvimos la capacidad de poder armar una estructura seria que pueda trascender lentamente a largo plazo, sino que dependemos siempre de individualidades nada más. Claro. ¿Verdad? Y ahí te comento, nosotros por lo menos entramos con todo un equipo. Y el proyecto del primer día era que yo me candidaté, no porque yo era el líder del grupo, sino porque yo me candidato, yo abro la puerta, como decirlo de una manera, y después, bueno, la siguiente municipal es la idea de poder entrar entre muchos. ¿Verdad? ¿Gastaste mucho, Raulito? No gasté mucho, no gasté mucho. En un momento, Pero a mi viejo ni te cuento. en un momento yo me di cuenta de algo del tercer espacio, que en un momento así, nosotros podíamos tener la oferta de recibir muchísima plata, pero no iba a cambiar probablemente nuestro resultado electoral. Porque no es nuestro voto, nosotros no tenemos la gran estructura, nosotros nos toca convencer. O sea, ese tiene que ser nuestro trabajo. Entonces me podía dar 1.000 millones para el día de... ¿Yo qué iba a hacer con 1.000 millones el día de? Que no iba a poder hacer nada con esa plata. En vez de- perdón, el Partido Colorado que te hubiese dicho, dámelo. Es que el Partido Colorado tiene una maquinaria de Que años encima- que mete dinero y funciona, ¿verdad? Si encima no me cambia nada, ni para mejor ni para peor. Pero fíjate, ellos, repito un poco eso, ellos tienen esa maquinaria que tienen que meter muchísima plata Sí, para que pero la generan. generan votos. salen en Hubo forma no, de pero la votos, generan. pero no trasciende esa cantidad de votos. Lo que quiere decir que hay un montón de otros votos Sí. que no dependen, que no entra el tema de la conversión del dinero. Ojo, Raúl, Llega. no es solamente No, el no, Partido pero- Colorado, el Partido Liberal también, que Sí, porque siguió estás ese vos nada mismo más. sistema, Porque ¿verdad? estás vos nada más. Pero lo que te quiero decir es, no lo nombré, pero la cuestión es, ahí donde yo te digo que persiguen poder, o sea, se plantan económicamente, generan poder, o sea, tienen una estructura de poder y no tanto, la tienen de ideas, la tienen de un montón de cosas, pero los tipos van atrás del poder y son más poderosos con 1.000 millones en el bolsillo que sin 1.000 millones en el bolsillo, eso está claro. O sea, salvo excepciones, Katia que pega 2 gritos y se cayó todo. Katia que gastó Son excepciones. menos que yo, Hay- tuvo 100.000 votos. O sea, Por eso digo, hay realidad. excepciones, Y pero Katia hizo una muy buena gestión buena con elección. eso, sí. por eso digo, Plantó- salvo La gestión excepciones. se vota, la gestión se vota. La Es gestión una se realidad, la vota. gestión Sí, se vota. se vota. la gestión se vota porque vos pero- lo tenés que ganar es credibilidad. Cuando Y ganas ahí pudo credibilidad, ganar Ricardo también en Central. Gestiones que se Javier vota. Pereira y Yapoa, la sí. credibilidad, como dije hace rato, la desesperanza es algo que nos sacaron. Entonces, cuando la gente de verdad cree en algo, le vota. Mientras cree que todos son iguales, termina especulando. ¿verdad? No todo, o sea, mucha gente nomás. ¿verdad? Raúl, ¿qué tenemos que esperar de vos en la Cámara de Diputados? Ruido. Ruido porque Te vas a vamos... sentir, te vas a sentir. No voy a hacer sentir, no voy a hacer uno más que esté calentando la silla. Voy a llevar mis proyectos que estuve hablando en campaña, que son Por ahí tres. de los 80 y 40 que no hablan, en 5 años no hablan nunca. No se va luego. Y seguramente, ¿verdad? Nosotros vamos a tratar siempre de marcar una diferencia de las prácticas que ya conocemos. Entramos en esto para construir a largo plazo. Lo que yo no haga, nosotros estamos con un proyecto para que sea a largo plazo. Lo que yo no haga hace que el proyecto sea a cortísimo plazo. Sencillo es. Entonces, Claro. va a depender mucho de la gestión y ya estamos trabajando en eso. Tenemos nuestra bandera, tenemos las cosas que queremos llevar. Que la gente sepa que... Yo le pido a la gente que se conecte a lo que proponemos, que se conecte a lo que hablamos, porque muchas veces vamos a tener que recurrir a la gente para poder afrontar ciertas situaciones, como lo hizo Katia también en estos años en el Congreso, ¿verdad? Era tal vez una de las pocas, pero consiguió ciertas cosas, Totalmente. desnudó otras, ¿verdad? Y todo fue también porque la ciudadanía estuvo de alguna manera conectada con ella. Claramente. ¿Cómo festejaste? Esa siempre es la duda, porque si yo soy diputado, 15 días no nos vemos más. La verdad que mi festejo fue medio corto todavía, porque tengo que decir, insisto, como entré número 20, Claro. el 1 de mayo, o sea, todo muy lindo ¿No ese festejaste domingo. todavía? No, pero te digo, hasta esta semana estuve en la justicia electoral cuidando los votos, ¿verdad? El juzgamiento de Los puede actas. invitar. ¿Eh? Los puede invitar. Sí. Bueno, ya no es el festejo oficial, pero ese domingo como que festejamos, pero también ese domingo antes de que estaba con toda la euforia, pero me dormía antes de que llegaba gente, yo no vi gente que llegó a mi casa.
Con eso digo todo. Llegaba gente a mi casa y yo estaba dormido. O sea, de tan cansado que estaba y al día siguiente ya estaba yo. No, pero aparte, y cierro con esto porque me quiero ir, qué logro a los 29 ser diputado. Sí. Es tremendo. O sea, es tremendo. Por ahí, Cotiza en bolsa ahora. ¿Qué dice tu novia? Cotiza en bolsa, ¿eh? En bolsa cotiza. No. Le ponemos revista Z en Para 15 mí, días. Popular. Yo siempre, lo que yo quiero que entienda la gente en ese sentido es que yo soy el mismo, voy a decir un término no tan, un término más, no tan serio, por decirlo de una manera. El mismo pendejo del una de calle, el mismo todo. La gente de repente te ve así, sentado en un bar tomando una cerveza con un amigo. Claro. Y es como que nuestra clase política acostumbró tanto a vivir en otro planeta, en otro mundo, en otro nivel, que la gente cree que está en otro nivel y no es así. Somos unos ciudadanos comunes a los que se nos paga mensualmente por hacer un trabajo. Y bueno, eso es lo que soy yo, ¿verdad? Y en 5 años voy a crecer seguramente para seguir este proyecto. Y si la ciudadanía dice que no, bueno, voy a tener que buscar con mi carpeta y con mi currículum, voy a tener que irme a buscar trabajo, ¿verdad? che, qué rico el café, Raúl. Qué rico el café. Agradecemos mucho a Café Marley, el mejor café de Paraguay. A Estaciones Bahía, que bajamos los precios desde el viernes. Así que pasen por nuestra estación. Este programa va... Mañana se repite domingo a las 11 de la mañana. Para los que nos pueden ver hoy sábado a las 8. Y la semana que viene nos vemos otra vez. Y los que, Gracias, no, ven, Pablito, y por los que venir, no ven hoy, cuéntenle que mañana se repite. Pasaste bien, ¿verdad? Sí, pasé re bien. Y por el café y... Gracias, Pablo, también. A las órdenes. Gracias a usted por la invitación. Nos vamos. Nos vamos. Teléfono. Dale. Chao.